Hola, bienvenidos a este video hecho para la explicación de cómo creamos nuestro programa para la solución y aproximación de raíces de ecuaciones no lineales en nuestra materia de análisis numérico. Principalmente, nuestro programa está hecho en el lenguaje Python. Entonces, primeramente lo que vamos a iniciar va a ser importando nuestras librerías y declarando lo que vamos a importar de esta librería. Ponemos nuestro código import, ponemos simpy y con el nombre de sp. Después de simpy vamos a importar todo lo que es la librería simpy. Esto nos va a ayudar a evitar problemas al momento de ingresar una función o para que podamos ingresar otras operaciones, etcétera, etcétera. Y también nos va a ayudar a lo que es derivar, convertir nuestra función que vamos a ingresar, entre otras muchas cosas más. Ahora lo que haremos va a ser escribir un menú y poner letreros para que el usuario pueda comprender cómo funciona o cómo va a moverse en el programa. Principalmente vamos a poner lo que es un título. Con el comando print nosotros vamos a ir poniendo todo lo que son los letreros con caracteres, métodos numéricos. Por ejemplo, aquí estamos ingresando lo que es el título, lo que puede hacer el título para que nuestro usuario lo pueda ver. Bueno, ahora que ya tenemos nuestros letreros, los ejecutamos y vean cómo se observan cada uno de los letreros que nosotros vamos a dar nuestras opciones. Por ejemplo, el usuario va a leer, escoge un método numérico y tendrá estas opciones de métodos para usarlos dentro del programa. Entonces, sabiendo esto, nosotros vamos a poner una variable llamada opción. Esta variable va a ser igual y vamos a poner int, el cual nos dice o nos va a marcar que nuestro tipo de dato va a ser un dato entero. Entonces vamos a poner input, que es el comando que nos sirve para ingresar un dato, una variable, etcétera, etcétera. Y le vamos a poner input y este va a venir acompañado de un letrero. Dame tu método. Dos puntos, espacio y cerramos todo. Ahora, como ya tenemos nuestro input donde vamos a ingresar la opción, vamos a observar cómo se ejecuta. Por ejemplo, se muestra métodos numéricos y nuestro menú de los métodos que podemos utilizar y nos pregunta nuestro método o que el método que le debemos de dar y le damos 1 y ya por el momento ahí se va a terminar el programa. Lo que haremos ahora va a ser, vamos a poner condiciones. ¿Para qué estas condiciones? Para entrar a los métodos o a las operaciones que nosotros vamos a escoger. Primeramente vamos a poner if y nuestra variable que vamos a, claro, a ingresar la opción. Entonces será opción igual a 1 y nos vamos a meter a una cosa. Después vamos a poner el if, debido a que en Python podemos poner más casos. Por ejemplo, en C existe lo que es el switch, donde podemos ingresar una variable y en esta variable le vamos a dar un número y dentro de switch podemos poner una condición en base a ese número. Pero aquí en Python tenemos if y un elif, que es una condición extra. Entonces ponemos elif opción igual 2 y así sucesivamente con las demás opciones. Ahora que pues tenemos todas las opciones o las condiciones más un letrero que nosotros mismos le agregamos, nos vamos a ejecutar nuestro programa. Entonces, ya ejecutado nuestro programa, nos da los letreros de métodos numéricos y la opción que nosotros debemos escoger. Por ejemplo, yo voy a escoger primero método de bisección y me entrega el letrero de método de bisección, pero aún no tiene nada, está vacío nuestra condición. Ahora que tenemos toda la estructura de
de nuestras condiciones. Y para seleccionar nuestro método, ahora vamos a definir una función que nos va a servir en todos los métodos. Entonces ponemos def, ponemos ser como nombre de la función y vamos a ingresar valores en unas variables que se llamen a, b. Dos puntos, y ya dentro de esta función nosotros vamos a hacer varias operaciones para calcular el error en cada método. Entonces vamos a poner E1 va a ser igual a menos b sobre a. Entonces, teniendo esto, nosotros vamos a pasar a E2, que va a ser igual a float. El float sirve para definir nuestra operación o el resultado o el valor que vamos a meter dentro del paréntesis. Va a salir un tipo de dato flotante, o sea que va a tener decimales. Entonces vamos a poner float y ponemos abs, que es el comando de valor absoluto, y vamos a poner E1, que fue la variable anterior en la cual nosotros hicimos nuestra operación para obtener el error. Entonces ahora vamos a poner otra variable que va a ser E3 y va a ser igual a E2 por 100. Y ahora nosotros vamos a terminar con nuestra función, que vamos a poner return, que nos sirve para salir de la función, y vamos a poner E3, que es el valor que vamos a devolver después de que se entre a la función. Bueno, ahora en cada uno de los métodos o dentro de las condiciones, nosotros vamos a agregar pues un input o una captura de datos en la cual nosotros vamos a ingresar nuestra función. Entonces vamos a poner nuestra variable llamada función y va a ser igual a input, y le ponemos un letrero que va a ser dame la función a evaluar, no sé, dame la función simplemente. Cerramos, comprobamos. Entonces donde lo pusimos fue en método de bisección y le damos un 1, y método de bisección y nos dice dame la función. Bien, cabe aclarar que vamos a poner otro letrero en el cual nosotros vamos a indicarle al usuario que nuestra función no se va a meter de la manera que nosotros la leemos, que sería, por ejemplo, f de x va a ser igual a 3x más 2. No, simplemente lo vamos a poner para darnos la función. Ingresa como 3 por x a la 2 más 10 por x más 3. Este signo de aquí estos dos asteriscos nos funcionan para indicar que el número o la variable está siendo elevada a una potencia. Y el asterisco así normal solo significa que es una multiplicación. Movemos esta porque lo puse antes de método numérico, que es el título, y lo ingresamos aquí. Muy bien, ya teniendo nuestros letreros dentro de las condiciones, nosotros vamos a irnos primeramente por el método de bisección. Entonces, ¿cómo es el método de bisección? Bueno, nosotros primeramente vamos a hacer otra función que diga def met bisección y veamos cuántas variables entran en lo que es nuestro método de bisección. El método de bisección, pues nosotros tenemos lo que es esta formulita de aquí, exactamente esta fórmula, pero también vamos a tener que utilizar lo que es
nuestro primer intervalo y la raíz evaluada en la función para después nosotros poder definir si nuestra raíz pasa a el primer intervalo o al segundo intervalo. Teniendo primeramente nuestra fórmula que vimos hace rato en el método de disección, teníamos A, que era el intervalo A, y el intervalo XU, o que, pues, sí, los dos intervalos que nosotros vamos a utilizar. Entonces tenemos lo que es XL, que va a ser este, y XU. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es XR, vamos a definir XR va a ser igual float, y vamos a poner nuestra operación A más B sobre 2. Entonces, ya teniendo esto, nosotros ya sabemos que tenemos listo nuestra fórmula para sacar la raíz de nuestro método de bisección. Entonces vamos a poner de return XR. Entonces, ahora que ya tenemos nuestra función del método de bisección, vamos a comprobar que esté bien. Entonces vamos a poner XR es igual a, vamos a poner float met bisección, y ya nada más nos ponemos nuestros intervalos, que va a ser 2,3. Entonces cerramos el paréntesis y después vamos a poner print XR y listo. Vamos a ejecutar nuestro programa, lo ejecutamos, nos muestra los letreros de siempre de qué método queremos escoger. Escogemos uno, dame la función, por el momento no hay ninguna función, y nos da 2.5. entonces nosotros tenemos 3 más 2, que nos sería un valor igual a 5. Entonces 5 entre 2 es igual a 2.5. Entonces la función de método de bisección está bien. Entonces, bueno, después de que nosotros vamos a ingresar una función dentro de nuestro método, nosotros vamos a poner estos códigos. X es igual a SP. Recuerden que SP es nuestra librería de SIMPy. Vamos a poner .symbols y va a tomar como variable de nuestra función que vayamos a ingresar a X. Después ponemos F, que va a ser nuestra nueva variable para la función, será igual a SP, que recuerden, librería SIMPy, Lambdify. Lambdify nos sirve para transformar nuestra función. Nosotros la ingresamos como carácter o como tipo carácter, y esta la va a transformar a tipo función. Entonces ponemos X, que va a ser la variable que va a tomar nuestra función, coma, función. Cerramos paréntesis. Y por el momento vamos a usar. Entonces, para comprobar nuestra función, nosotros vamos a poner print, que sirve para los letreros, f, que es nuestra función, y la vamos a evaluar en 2. Entonces nos vamos a ejecutar el programa. Aparecen los letreros, qué método voy a escoger, y voy a poner el método de bisección porque es donde nosotros nada más hemos estado haciendo nuestro trabajo. Y vamos a poner, para darnos la función, ingresa como 3 por x a la 2 más 10 por x más 3. Entonces vamos a poner 2 por x. Y nos da como resultado 4. Entonces la función nos dice que es 2x. 2x evaluada en 2 sería 2 por 2, 4. Ahora que ya pedimos la función, vamos a pedir los intervalos. Entonces vamos a poner xl es igual a float, que es donde definimos el tipo de dato que vamos a ingresar, y vamos a poner input
Y después nuestro letrero, que va a ser dame el primer intervalo. Y entre paréntesis XL. Cerramos. Y después vamos a poner XU, que es igual a float input. Dame el segundo intervalo. Entre paréntesis XU. Ahora teniendo esto, nosotros vamos a poder hacer o comenzar a hacer todas nuestras iteraciones con el método de bisección. Ejecutamos para afirmar que esté funcionando y aquí tenemos un pequeño error que sería antes de XU. Eso significa que aquí se me olvidó poner un cierre de paréntesis para que vean que también se puede llegar a tener problemas. Entonces ahora volvemos a ejecutar. Ahora no nos marca ningún error. Vamos a 1, dame la función 2 por X, dame el primer intervalo 1, 2. Entonces así nosotros ya tenemos donde capturamos nuestros intervalos. Ahora nosotros vamos a pedir lo que es el error porcentual hasta cuál vamos a llegar en nuestras iteraciones. Entonces vamos a poner EP es igual a float input, que es el comando para ingresar un valor. Dame el valor de error porcentual hasta cuál llegar. Dos puntos, espacio. Y cerramos todos los paréntesis. Y vamos a poner que una variable e sea igual a ep más 1. Y vamos a poner otra variable que sea i igual a 0. La variable e nos va a funcionar para ir calculando el error de cada iteración, y hasta que este llegue al valor de ep nos va a sacar del bucle y nos va a dar la raíz, y el i nos va a funcionar como un contador para ir contando nuestras iteraciones y ver el número de iteraciones que vamos a tener. Entonces vamos a poner un while y dos puntos, enter. Ahora vamos a poner la condición de nuestro while, que va a ser e mayor a ep. Entonces, mientras e sea mayor a ep, nuestro while va a seguir en su bucle. Entonces, primeramente dentro del while, nosotros o yo lo que hago va a ser poner i es igual a i más 1. Con esto se va a ir sumando 1 más 1 más 1 más 1 dentro de i para ir haciendo nuestro contador. Después vamos a agregar una variable que sea fxl y sea la función evaluada en xl. Después vamos a poner lo que es xr o la variable xr, en la cual se va a guardar el valor de cada raíz que vaya saliendo de cada iteración. Entonces vamos a poner es igual a float, que nos define el tipo de dato de nuestra operación o que se vaya a ingresar, float método de bisección o medBissection, que es la función en donde se hace las operaciones para obtener la raíz de xr. Entonces medBissection, entre paréntesis vamos a poner xl como el intervalo a y xu como el intervalo b, y cerramos todos los paréntesis. Entonces, ya teniendo esto, nosotros ahora lo que nos falta es agregar pues el valor del error que tenemos de nuestra iteración. Para calcular el error vamos a poner antes del while
xr es igual a 0. Entonces después vamos a poner, después de cuando se hace el contador de i, vamos a poner xa es igual a xr. Xa va a ser igual a la raíz anterior. Entonces, ahora teniendo xa igual a xr, entonces vamos a poner nuestro error. Ahora sí. Entonces vamos a poner una condición. Esta condición nos dirá que si i es igual a 1, entonces e es igual a 100. Pero, si no se cumple esta condición, e va a ser igual a er. Si es er, vayamos a ver, ¿sí? Nuestra función es er a x r, xa, y definimos que nuestra operación va a ser igual a float y cerramos paréntesis. Y listo, con eso tenemos nuestro método de bisección. Con eso ya todo está listo. Ahora simplemente falta poner otras operaciones, pero en sí ya es casi todo eso. Ahora nos falta agregar lo que es f de xr para después poder hacer la multiplicación entre fxl por fxr y así poder decidir si la raíz va a pasar a ser igual al segundo intervalo o al primer intervalo. Entonces vamos a poner fxr es igual float entre paréntesis fxr, y después para la multiplicación vamos a poner fxr fxl. Le voy a poner un guión así y voy a poner es igual a float fxr por fxl. En el método de bisección dice que si fxl por fxr es menor a 0, entonces xu o el segundo intervalo va a pasar a tener el valor de xr. Y al contrario, si fxl por fxr es mayor que 0, xl va a pasar igual al valor de xr. Entonces, vamos a nuestro programa. Ya lo tenemos, entonces vamos a dar un espacio porque aquí es donde vamos a ingresar todos los valores. Entonces dijimos if f de xr es menor a 0, entonces vamos a poner una función ahí. Entonces el if fxl es mayor a 0, entonces y else, aquí vamos a poner e es igual a ep para que así pueda terminar nuestra función. Entonces, ya teniendo todo esto, vamos a poner, dijimos que cuando era menor a 0, xu toma el valor de xr. Xu es igual a xr. Entonces, lo contrario es xl es igual a xr. Bien, ahora lo que haremos va a ser imprimir todos los valores que vayamos obteniendo en cada iteración. Entonces vamos a poner print y coma. Una coma sirve para separar cadenas y números o valores y variables. Entonces vamos a poner y vamos a poner este símbolo y después vamos a poner xl es igual a, y vamos a poner aquí nuestro coma xl. Y así sucesivamente con los demás valores que se deban demostrar en nuestra iteración.
Pues ahora teniendo todo el letrero que nos va a mostrar la tabla o los valores de las iteraciones en XL, XU, XR, en X, función en XL, función de XR, entonces ahora lo que haremos para que no nos ocupe tanto espacio, vamos a poner entre paréntesis por ciento punto, vamos a ponerle 6F. Y así en cada uno de estos vamos a ir poniendo esta cosita. Ah, y también no se nos olvide agregar que también se le ponen un por ciento antes de la variable. Entonces vamos a poner aquí eso. Control V, Control V, Control V, Control V, Control V y Control V. Y ahí está. Entonces, así nuestra tabla o nuestras iteraciones no se van a ver tan desacomodadas. Y ahora sí ya tenemos nuestro primer método, que es el método de bisección. Entonces, para comprobarlo, vamos a ejecutar el programa. Entonces, ya tengo la fórmula. Vamos a poner, ¿qué método vamos a usar? Bisección, que es la opción 1. Entonces, ¿qué fórmula vamos a poner? Yo voy a poner x a la 3 menos 2. Y los intervalos, el primer intervalo va a ser 1 y el segundo intervalo va a ser 2. Y vamos a tener un error de 1. Entonces aquí ya están nuestras iteraciones. Observen. Nada más aquí se nos desacomoda un poco, pero se vuelven a acomodar. Listo. Y para comprobar que nuestro método numérico de bisección esté bien, acá tenemos otro programa que ya antes habíamos hecho para, pues claro, poder hacer este programa. Lo vamos a ejecutar. Ponemos x a la 3 menos 2 entre el intervalo 1, 2 y nuestro error porcentual va a ser de 1. Ya lo tenemos. Igualitos las tablas. Iguales. Y ahora sí, simplemente vamos a poner después de todo eso print la raíz es, y para que quede más centrado vamos a darle varios espacios, así, coma, y vamos a seleccionar este de aquí, con este lo seleccionamos, control C y copiar, y cerramos, y listo. Tenemos nuestro programa de, bueno, tenemos nuestro método de bisección ya hecho. Ya que hemos terminado el método de bisección, ahora vamos a ir por el método de posición. Prácticamente es casi el mismo procedimiento, simplemente que se le agrega ahora función evaluada en XU y cambia la función o el algoritmo por el cual se sacaba la raíz. Entonces, primero lo que vamos a hacer va a ser copiar todo el procedimiento que hicimos en la opción 1, que es el método de bisección, y lo vamos a pegar hasta nuestro método de falsa posición. Entonces aquí vamos a poner control V y ahí lo tenemos. Ahí está. Entonces, ahora, ¿qué es lo que haremos? Bueno, pues nosotros vamos a quitar, por ejemplo, la función de aquí y vamos a cambiarlo. Vamos a poner fxu es igual a f de xu. Entonces, teniendo esto, vamos a poner después xr es igual float, y ahora sí, por el momento esto lo vamos a dejar en blanco y vamos a observar cómo
cómo se saca la raíz en el método de falsa posición. Entonces aquí tenemos lo que es nuestra pues sí, nuestra función o ecuación por la cual se saca la raíz. Entonces utiliza 1, 2, 3, 4 variables que se tienen que ingresar y la quinta que es la que va a ser el resultado. Entonces vamos a ir hasta arriba. Vamos a poner aquí y vamos a definir def falsa op como nombre de la función. Entonces vamos a dejar en blanco y las variables que se ocupan es xl, xu, f de xl y fxu. Y esto los usaremos dentro de la función de falsa op. Bueno, ya que tenemos definidas nuestras variables que van a ingresar en la función de falsa op, lo que vamos a hacer es iniciar con las operaciones. Aquí vamos a dividir nuestra operación, o sea, la fórmula completa, en diferentes variables. Por ejemplo, voy a poner x1 va a ser igual a fxu por xl menos xu. Entonces la siguiente variable sería x2 es igual a fxl menos fxu. Entonces la x3 va a ser igual a x1 sobre x2. Y teniendo esto vamos a tener xr es igual a xu menos x3. Ahora sí, lo que vamos a hacer es poner return xr, o sea, vamos a devolver el valor que obtenga xr. Entonces ahora vamos hasta nuestro método, o donde se encuentra el método de falsa posición, que es aquí. Y lo que vamos a hacer es, ahora en vez de poner los valores, la función de método de bisección, ahora vamos a poner la de falsa posición. Entonces va a ser falsa op y vamos a poner xl, xu, f de xl, fxu, y cerramos paréntesis. Y también lo que vamos a hacer es agregar aquí en nuestras tablas a fxu. Entonces vamos a tener fxu es igual a, abrimos más comillas, por %.6f, vamos a poner un por ciento fxu. Muy bien, chicos, entonces ya cuando cambiamos aquí o ingresamos a fxu, ahora lo que debemos hacer es simplemente ejecutarlo y comprobar si está bien hecha nuestra tabla. Entonces ponemos método de falsa posición, es nuestra opción 2. Bueno, vamos al 2. Entonces, si tu función es ok, todos los letreros. Vamos a poner la misma que usamos con método de bisección, x a la 3 menos 2. Dame el primer intervalo 1, el segundo 2. Y vamos a llegar hasta el error porcentual 1. Entonces, observamos aquí 1, 2, 1 en XR 1.14, menos 1, 6, menos... Ok, tenemos todo esto. Son solo 4 iteraciones. Muy bien. Acá tengo otro programa que es el de falsa posición y lo vamos a ejecutar. Lo ejecutamos. Ingresamos la función x a la 3 menos 2, ponemos el intervalo 1, 2, hasta 1. Y ahí está. 4 iteraciones
exactamente sale lo mismo. Está bien hecho. Entonces, ahora vamos a hacer lo que es el método de Newton-Raphson. Vamos a copiar algunos cuantos códigos de aquí porque la verdad, o sea, es eso, copiar algunas partes y agregar otras porque en Newton-Raphson se necesita derivar. Bien, ahora simplemente aquí ponemos esto y copiamos y pegamos lo que es la primera parte de cada uno de nuestros métodos, que es leer la función. Pero ahora aquí en Newton-Raphson vamos a agregar un código después de la transformación de nuestra función que damos a la función que se pueda leer. Entonces agregamos lo siguiente. Agregamos df es igual cp de simpi div es el comando que nos ayuda a sacar la derivada de nuestra función, y aquí adentro ponemos función, cerramos paréntesis, damos otro salto de línea y vamos a poner df o nuestra variable df va a ser igual a sp.lambdify x de df. ¿Se acuerdan qué era lo que hacía Lambdify? Lambdify lo que hace es transformar nuestra función en una función que se pueda leer o que el programa pueda leer. Entonces aquí lo hacemos, aquí lo estamos haciendo en base a x. Dicho esto, antes de poner la derivada y todo esto, vamos a ir a nuestro PDF a ver cuál es la fórmula de Newton-Raphson. Tenemos que xy más 1, o sea, xy más 1, o sea, la siguiente iteración va a ser igual a xy, la iteración original, menos f de xy sobre f' de xy. O sea, vamos a tener que tener la función y la derivada de la función, lo cual nosotros ya pusimos nuestro código para que nuestra función se derive. Entonces, teniendo todo esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner vamos a guardar xy en una variable, o sea, el valor que le vamos a dar a xy lo vamos a guardar en xy. Vamos a poner float input y vamos a poner dame el valor de xy. Cerramos comillas, entre comillas, dobles comillas, y cerramos todos los paréntesis. Ahora sí, ya tenemos el valor de xy. ¿Qué es lo siguiente que toca hacer? Bueno, simple, nada más iniciamos nuestro while. Ahí lo tenemos. Ah, y nos falta algo más. Nuestro error, que no se nos olvide el error. Va a ser igual float input. El input es donde se guarda, el comando que utilizamos para guardar cualquier dato que el usuario nos dé, entre comillas, y vamos a pedir que nos dé el error porcentual hasta el cual vamos a llegar. Dame el error porcentual al cual vamos a llegar. Ahora sí, con esto nosotros ya podemos hacer todo el método de Newton-Raphson. Vamos a poner aquí igual a 0, recuerden nuestro contador de las iteraciones, y aquí vamos a poner y aquí vamos a poner ep, se me olvidó, igual a más 1, ep más 1. Entonces, while sea mayor a ep, entonces mientras ep sea mientras e sea mayor que ep, nuestro bucle va a seguir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Bueno, fácil, simplemente vamos a iniciar con las operaciones. Entonces iniciamos con fxy es igual a f de xy. Tenemos este. Tenemos que definir que es flotante en primera también. Y después vamos a poner lo que es la derivada. Derivada de xy, que es igual a float df xy. Ahí lo tenemos. Ahora sí, teniendo esas dos, se puede ir haciendo poquito a poquito todo. Vamos a poner aquí que y es igual a y más 1 para que se vaya haciendo el contador. Entonces, lo que sigue sería poner x y 1, que sería nuestro x y más 1, es igual float y entre paréntesis. Aquí nosotros vamos a poner lo que es nuestra función. Todo esto lo vamos a hacer por medio de funciones, creo que excepto el punto fijo. El punto fijo no tiene tanto problema. Entonces, ahora sí, nos vamos a... Aquí ponemos x y 0 es igual a 0. ¿Para qué es x y 0 igual a 0? X y 0 igual a 0 es nuestro, por así decirlo, x y anterior. O x y menos 1, que sería el valor de x y de la iteración anterior. Entonces, por el momento nosotros le vamos a dar el valor de 0. Entonces, ya teniendo esto, nosotros así podemos pues ir comenzando de a poquito a poquito. Ahora nos venimos a lo que es a las funciones. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir una función def y vamos a ponerle como nombre Newton Raphson, así. ¿Y cuántas variables necesitamos? Necesitamos 3. X y, fxy, dxy. Así de fácil. Y nos faltan los dos puntos. Ahora con esto vamos a hacer lo que es la fórmula. X y 1 es igual a xy menos fxy sobre dxy. Teniendo esto, pues no está tan difícil. Vamos a darle que nuestro valor retorne en x y 1. Ahora sí, ya teniendo nuestra función, nosotros vamos a poner aquí que x y 1 es igual a Newton Raphson, es igual xy, fxy, y dxy. Y ya con eso estamos calculando lo que es x y más 1. Ahora lo que vamos a hacer es calcular nuestro error, pero tenemos que hacer algo que es una condición que ya habíamos hecho antes con otras iteraciones, bueno, con otros métodos. Muy bien, subimos, seleccionamos la condición, es esta de aquí, control C, y ahora sí, bajamos, control V, y aquí vamos a poner es igual a x y x0. Ahora sí, con esto ya podemos pues imprimir todos nuestros, pues las iteraciones, y ya nada más nos faltaría pasar que xy sea igual a x0 o xy0. Entonces ponemos print y ponemos aquí y abrimos comillas, ponemos xy es igual a, y ponemos aquí otra coma, xy, y así hasta los valores
todos los valores que se tienen que entregar. Y listo, ya copiamos todos los valores que se van a presentar, que se van a mostrar al usuario y que se van a andar mostrando en las iteraciones. Y ahora vamos a poner esto: x y 0 es igual a xy y xy es igual a xy1 y listo. Eso sería todo de parte del método de Newton-Raphson. Ahora simplemente falta comprobar que esté bien hecho. Muy bien, ahora lo vamos a comprobar. Entonces, comprobando esto, vamos a poner 3. Nos manda el método de Newton-Raphson. Y vamos a ver, dame la función. Ok, vamos a darle 8 a la x menos 4. Vamos a darle un valor de 1 y 1. Ok, nos está marcando error y dice que en print nuestro valor o nuestro formato está incompleto. Ok, ya vi por qué. Aquí nos falta 2.6 F, 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 F y F. Ahora sí, no nos va a marcar error, pero estoy viendo que nosotros podemos pues quitar el x y 0. Entonces quitamos x y 0, quitamos x y 0 y aquí en vez de x y 0 vamos a poner xy y xy1 y así vamos a obtener nuestro Newton-Raphson de la manera más rápida y sin usar tanta memoria. Entonces ejecutamos, vamos 3 y vamos a poner 8 a la x menos 4. Vamos a poner nuestro valor de 1 y el error hasta 1. Ahí está, ok. Tenemos 4 iteraciones de 1, 4, 16. Ok. Ahora lo vamos a comprobar a otro programa que antes ya se había hecho y lo vamos a ejecutar. Lo ejecutamos y ponemos la misma función, 8 a la x menos 4. Y vamos a poner 1 y hasta 1. Y sí, son los mismos valores. Exactamente los mismos. Volvemos a comprobar. 3, 8 a la x menos 4. El valor es de 1 y 1. Sí, los mismos valores. Y ahora vamos con nuestro método de secante. Entonces hacemos lo mismo de siempre. Vamos a copiar este pedazo de programa. Control C. Bajamos. Y ahora con todo esto ya podemos ingresar nuestra fórmula en el método de secante. Entonces, ya teniendo esto, vamos a ver cuál es la fórmula de secante. Aquí la tenemos. Como podemos observar, necesitamos 1, 2, 3, 4, 5 variables más la que va a devolvernos el valor. Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer es, primero nos vamos a ir a lo que es a las funciones. Aquí nosotros vamos a hacer otra función nueva que se va a llamar secante. Entonces, con esto vamos a ingresar que vamos a necesitar xy. Después, fxy, que sería xy evaluado a la función a la función que le vamos a ingresar al método. Después necesitamos xy0. xy0 va a ser nuestra xy de la anterior iteración que teníamos. Entonces, teniendo esto, vamos a poner también fxy0,
que sería la función evaluada en x y de la iteración anterior. Entonces ponemos 2 puntos y con esto inicia nuestra función. Nosotros vamos a ir dividiendo la secante en partes. Primeramente vamos a dividir x y 1 o x y... Vamos a poner x, simplemente. X va a ser igual a fxy por xy0 menos xy. Cerramos. Ahora vamos a poner x1 es igual a fxy0 menos fxy. Y después vamos a poner esto, que xy1 es igual a xy menos x sobre x1. Teniendo todas estas variables, nos tiene que dar el resultado en xy. Entonces nosotros vamos a retornar el valor en xy1. Ahora sí, volvemos a nuestro valor de... Más bien a nuestro método de secante. En nuestro método de secante, para las iteraciones se piden dos valores, que es la de la iteración 0 y la de la iteración 1. Entonces, primeramente vamos a poner que nos dé el valor del error, primeramente. Sí. EP es igual a float input y ponemos nuestro letrero. Dame el valor, o más bien dame el error porcentual a cual llegar. 2 puntos, cerramos comillas y cerramos los paréntesis. Entonces, teniendo ya esto, pues podemos iniciar diciendo que E es igual a 100. Así de fácil. E es igual a 100. Entonces, lo que vamos a hacer es pedir ahora el xy de la iteración 0. ¿Cómo? Pues así. Xy y 0, porque pues va a ser la xy anterior, va a ser igual a float input dame xy de la iteración 0. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y listo. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner que fxy0 es igual a fxy0. Listo. Ahora lo que haremos va a ser imprimir una pequeña tabla. No imprimir. Primero lo que vamos a hacer después va a ser pedir xy. Ahora sí, xy es igual a float input y dame xy de la iteración 1. Damos espacio, cerramos paréntesis. Después lo que haremos será pues iniciar con una pequeña un pequeño letrero o una pequeña tablita donde se va a mostrar los valores de x y 0. Entonces aquí vamos a poner, también nos falta algo que se llama y igual a 0. Entonces aquí vamos a poner y, abrimos comillas o dobles comillas y vamos a poner este símbolo y vamos a poner x y 0 es igual.
no, xy es igual, y después vamos a poner coma, y en esta vamos a poner a doble comillas por 100.6f por ciento x y 0. Y así pondremos x y 0 y vamos a poner x y f de x y también lo que sería nuestro, bueno, en este caso no va a tener valor el primer método de la primera, bueno, de la primera iteración, pero ya después sí. Y pues ya terminamos de poner todo nuestro letrero. De hecho, podemos ejecutarlo. Vámonos a... Está copiado 2 veces Newton Raps. Bueno, no me había dado cuenta de eso, pero es el 4. Entonces ahorita lo cambiamos. Dame la función. Y vamos a poner que 2 por x a la 2. Vamos a poner el error porcentual 0.1. Dame xy de la iteración 0. Vamos a poner 0.5 y 1. Y xy es igual a 0.5. fxy es igual a 0.5. Y muy bien, está bien. Ya teniendo esto, lo que vamos a hacer por siguiente es, primeramente vamos a agregar una variable que se va a llamar xa igual a x y 0. O incluso podríamos cambiar mejor xa y x y 0, pero prefiero por el momento que sea así para no confundirlos tanto. Entonces vamos a poner nuestro while. El while, ya se la saben, el error va a ser mayor que el error porcentual que nosotros, y si se cumple esta condición, entonces se hará, mientras siga cumpliéndose esta condición, lo siguiente. Lo que haremos va a ser, primeramente, tenemos ya a xy que está aquí, entonces lo que haremos va a ser f de xy va a ser igual a f xy. Entonces lo siguiente va a ser fxy va a ser a, ahora vamos a poner a fx y 0 va a ser igual a f de xa. Ya teniendo esto, nosotros lo que haremos va a ser lo de conseguir x y 1. X y 1 va a ser igual a float y tenemos lo que es nuestra función de secante. Entonces ya con eso vamos a agregar xy, fxy, aquí en vez de x y 0 nosotros vamos a poner xa, porque recuerden que aquí dentro del while va a encontrarse xa y no xy. Entonces vamos a poner xa, f de x y 0. Listo. Y ahora sí, cerramos paréntesis y listo. Lo que sigue es, pues, ¿qué será? Calcular el error. Entonces vamos a poner que el error es igual a e igual a float err, y vamos a poner que x y 1, y x y. ¿Por qué xy? Porque xy después va a tomar el valor de x y 1, entonces se va a obtener esto. Y después vamos a agregar lo que es siempre nuestra, pues... no, aquí no, sí, también aquí se tiene que agregar el valor de... No, la condición de que se tiene el 100%. Entonces, después le damos control V y listo. También aquí se me olvidaba que y sigue siendo un contador, porque va a ser i más 1. Entonces al tener i más 1 va a ser 1 y nos va a dar el número de iteración 1, 2, 3, 4. Entonces ya teniendo esto, nosotros podemos imprimir
ya lo que es la tabla de iteraciones. Entonces, en este punto pues ya podemos poner print, y esto va a ser, pues primero va a ser i, coma, vamos a poner entre comillas, y vamos a poner este símbolo de que es un palito, xy, y esto es igual a, entonces aquí vamos a poner otras comillas, vamos a poner %.6f, y después ponemos otro %, y después ponemos la variable que se va a poner después de xy, que en este caso va a ser xy. Entonces ahora sí, ya teniendo todo lo que nos va a mostrar la tabla de las iteraciones, ahora lo único que falta es pues a devolver los valores. Por ejemplo, no sé, xA va a ser igual a xy, y xy va a ser igual a xy1. Ya teniendo eso, pues terminamos nuestro método de secante. Vamos a probar si funciona. Entonces, ahora ya pues teniendo nuestro método, pues vamos a probarlo. Entonces, vamos a seleccionar el método 4, que es el de secante, y vamos a ingresar una función trigonométrica a tangente de x. A tangente es un arco tangente, menos 2 por x más 1. Deme el error porcentual al cual llegar. Pues vamos a llegar a la unidad, o menor de la unidad. Y la primera iteración, o la iteración 0 sería 1, y la iteración 1 es 1. Y tenemos los resultados. Efectivamente, esos son los resultados. Si no, pues vamos a comprobarlos con otro programa que tengo. Este programa está pues hecho nada más para ese método, y pues lo vamos a ejecutar ahorita. Entonces metemos la misma función a tangente de x, o arco tangente de x, menos 2 por x más 1. Nos va a pedir la iteración 1 y va a ser 0, la iteración 1, 1, y hasta el error porcentual va a ser 1. Y sí. Sí. Está bien. Entonces, ahora el último método que nos faltaría sería el método de punto fijo. Hacemos lo mismo que todas las funciones. Copiamos esta parte de aquí y vamos a pegarlo justamente después del título. Listo. Ahora que ya tenemos nuestro código que nos va a leer la función, vamos a pedir el intervalo, o en dónde va a iniciar el intervalo. Ok, vamos a poner xy es igual a, entonces vamos a decir float input, y vamos a poner el letrero, dame el primer intervalo. Cerramos. Y después vamos a poner que nos den el error porcentual. IEP es igual a float input, dame el error porcentual. Entonces, ahora que ya tenemos el error porcentual, lo que nos hace falta es poner i igual a 0
Y eso ya es todo, sería todo por el momento. Entonces vamos a poner el while y ponemos mientras sea mayor a p. Entonces, ¿qué haremos? Bueno, primeramente vamos a poner i va a ser igual a i más 1. Aquí vamos a poner que x y aquí vamos a poner que g de x y va a ser igual a fxy y vamos a poner que x y más 1 o x y 1 es igual a gxy. Entonces ahora lo que haremos va a ser calcular el error, y lo saben, el error siempre al inicio va a ser 100%. Entonces lo que siempre vamos a poner siempre esta condición, y vamos a poner que si i es igual a 1, entonces el error siempre va a ser a 100, pero si no, ahora sí se va a calcular. Y aquí lo tenemos, xy, xy, y ahora sí, lo que haremos va a ser después pues imprimir todos los valores de xy, g de x y de x y más 1 y el error. Entonces vamos a poner, primeramente vamos a poner print y después y coma, abrimos entre comillas y vamos a poner este símbolo y vamos a poner x y es igual, y después ponemos el por ciento punto 6f, cerramos comillas, y por ciento xy, y así con los otros valores. Ahora sí, pues tenemos ya todo lo que se va a imprimir, y ahora simplemente queda poner que xy es igual a xy1, y eso sería todo del programa. Y ahora sí, vamos a comprobar que el método de punto fijo funcione. Vamos a poner ejecutar y vámonos a la opción 5. Y vamos a poner una función que aquí la única diferencia es que el mismo usuario tiene que despejar su fórmula. Entonces aquí nosotros ya tenemos nuestra fórmula despejada y es igual a x al cuadrado menos exponente de x sobre 5, y iniciaremos desde el intervalo 1 y nuestro error porcentual será del 1. Ok, aquí tenemos un pequeñísimo error. No tenemos AE definido. Entonces aquí ponemos que E es igual a 100. Ahora sí. Se supone que aquí no nos va a marcar ningún error, pero vi unas cuantas cosillas, detalles simplemente. Ahí está. Y ahora sí, vamos a ejecutar. Le damos nuestra opción 5, x al cuadrado menos exponente de x y todo sobre 5. El intervalo va a ser 1 y la exactitud será de 1. Complete format. Ok, ya había el error aquí también. Es este de aquí.
Ahora sí, ya que corregimos este pequeño detalle de aquí, ahora lo vamos a ejecutar. Le damos y vamos a escoger la opción 5. Nuestra fórmula era x, abrimos paréntesis, x al cuadrado menos exponente a la x sobre 5. El primer intervalo es 1, ahí está. Y efectivamente, ese es el resultado que se esperaba. ¿Sí? Está bien nuestro método. Y si lo queremos comprobar, lo vamos a comprobar con otro programa que es simplemente para punto fijo. Entonces, ya tenemos aquí nuestro programa y le damos a ejecutar. Y ahora sí, nos piden nuestra fórmula x al cuadrado. No me acuerdo, sí, era menos exponente a la x sobre 5. Y ahora sí, valor inicial 1 y el error porcentual es 1. Efectivamente, son los valores que se esperaban. Bueno, ahora que ya tenemos todos los programas, lo que haremos será meter otras librerías para que podamos, o nuestro programa, el mismo programa, nos vaya a graficar la función que el usuario ha metido. Entonces vamos a poner import numpy. Numpy es una librería, como ya sabemos, asa np. Y después agregaríamos la siguiente librería, que es import matplotlib.pyplot asa plot. Y con estas dos librerías que hemos metido, ahora nosotros podemos iniciar a graficar. Entonces, ya que tenemos nuestras librerías, nos vamos a la parte de aquí de las funciones y vamos a agregar una nueva función. Y esta se va a llamar gráfica, en la cual le vamos a poner dos parámetros o dos variables iniciales, que va a ser f, y t. F va a ser para la fórmula que va a ingresar el usuario y t va a ser para el título de la gráfica. Entonces vamos a poner principalmente x es igual a np.linspace y vamos a poner un rango desde menos 15,15 y nos vamos a ir de 5 en 5. Entonces, ahora después lo que sigue sería definir que y es igual a f y entre paréntesis x. Es decir, que aquí la función va a estar en x. Entonces, lo que haremos va a ser ingresar los valores o más bien los rangos de las tablas y sus descripciones. Entonces, iniciamos. Y ponemos plt.plot y ponemos nuestros parámetros x, y los puntos o la línea va a ser de color rojo. Ponemos el color rojo y listo. El siguiente va a ser plt.plot, el siguiente va a ser plt.xlabel y aquí le vamos a poner x y el siguiente va a ser plt.ylabel y vamos a poner y. Es importante que pongamos x y y entre comillas porque si no después no nos va a leer el código. Después pondremos plt.title y vamos a poner que el title va a ser t y después ponemos plt.show para que nos muestre nuestra gráfica. Y ya teniendo esto, nosotros ya podemos ingresar nuestra fórmula ya sea desde método de bisección o método de falsa posición, cualquier método. Simplemente se le tiene que agregar algo, que va a ser lo siguiente.
vamos a nuestro método y ponemos gráfica y vamos a poner f y coma t. Antes de esto vamos a poner el título o le vamos a dar el nombre a t de método de bisección. Esto debido a que se encuentra dentro del método de bisección, como pueden ver. Entonces, teniendo esto, ya tenemos hecho nuestro código para graficar. Volvemos a hacer el programa. Entonces ponemos 1 donde se encuentra únicamente la bisección. Ponemos x al cuadrado. Ponemos 1, 2 y ahí está. Recuerden, estas librerías son las que tenemos que usar para nuestra graficación. Y pues ya se hace lo mismo con todas. Nada más se copia este código. Se pega aquí. Ponemos método de falsa posición. Aquí ponemos control V y ponemos aquí Newton Raphson. Creo que sí es el de Newton Raphson. Sí, lo es. Nos vamos al método de secante. Y así poniéndole nada más para que nos muestre la gráfica con su título de método de secante o método de bisección, lo que sea. Bueno, pues esto ha sido todo por el video. Agradezco que hayan visto y espero que les sirva de algo haber hecho todo esto. Recuerden usar estas librerías si quieren hacer un programa parecido o algún programa que quiera leer fórmulas y graficar. Bueno, eso es todo por mi parte. Mi nombre es Carlos Adonai y estos son mis integrantes del equipo de nuestra materia de análisis numérico. Gracias.